Entonces, no es solamente un ejemplo a los creyentes, sino un ejemplo de lo que es un creyente. Es el trabajo principal. Hermanos, voy a decirles algo. El ministerio es algo muy, muy sencillo. Es algo difícil. Pero es algo muy, muy sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Preocúpate por las siguientes cosas. 1. Conformidad a Cristo. 2. Preparación y estudio para predicar la palabra. 3. Oración, intercesión. 4. Amor verdadero. Es muy sencillo. Si tú vas a un lugar en esta ciudad, un pueblo joven, cualquier lugar, si tú vas a un lugar y tú dices, primeramente, voy a dedicarme a ser conforme a la persona de Jesucristo. Voy a cuidar mi carácter y voy a estudiar la Escritura para que mi carácter sea conforme a lo de Cristo, el de Cristo. Voy a estudiar para predicar correctamente la palabra de Dios. Va a ser la énfasis en mi ministerio. Conformidad a Cristo es mi vida. Mi ministerio, la parte principal, va a ser estudiar la Escritura para ser cambiado por la Escritura y para transmitir o comunicar la Escritura a otros. Voy a orar, voy a interceder por la congregación y por mi comunidad, por los incrédulos y por todos. Y voy a amar. Yo voy a servir a la congregación y yo voy a servir a los incrédulos por medio de testificarles. En la calle, en mis relaciones, puerta a puerta, así. ¿Qué más? En el día de hoy hemos aprendido que no, hay que hacer un montón de cosas, hay que tener estrategias, hay que tener programas, y algunas estrategias son buenas y algunos programas son buenos, pero si empezamos a complicar el ministerio, estamos mal. Es muy sencillo, muy difícil, bastante trabajo. Él dice que debemos ser ejemplos. Y dice, en palabra. En palabra. No está hablando aquí simplemente de la prédica, sino nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Hermanos, uno no tiene que mirar dentro de tu corazón. Solamente tiene que escuchar tus palabras. Porque tus palabras cuentan todo. ¿Cómo hablas? Yo conozco pastores que cuando hablan se notan rencor. Otros, enojo. Otros, el mundo, porque casi nunca hablan de Cristo. Hablan del mundo o hablan del ídolo del ministerio. Todo es su ministerio. El ministerio es más importante que Cristo. Se nota orgullo en nuestra manera de hablar. Todo lo que se encuentra dentro del corazón sale por la boca. También se nota envidia y chismes. Un pastor hablando contra el otro, no a su cara, sino a otros pastores.
Hermano, tenemos que ser ejemplo en nuestra manera de hablar. Y no es algo que simplemente puedes fingir, porque tarde o temprano, lo que está dentro de tu corazón, cuando no estás guardándote, va a salir. El verdadero tú va a salir. ¿Y cómo podemos conformar nuestra manera de hablar a la imagen de Cristo? Por medio de renovar la mente con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pastores, tenemos que respirar, comer la palabra. Tenemos que hacerlo. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que memorizar la Biblia. Tenemos que meditar en la Biblia. La Biblia es nuestra vida, es lo que tenemos. Ahora dice, no solamente en palabras, sino conducta. Conducta. Muchos pastores caen en inmoralidad. Muchos pastores son mundanos. Muchos pastores mienten, muchos pastores engañan, muchos pastores. Tenemos que ver en todo el mundo. Hay muchos pastores que hacen mucho daño por causa de su conducta. Si tu conducta no está bien, no puedes predicar, simplemente no puedes hacerlo. No puedes. La conducta, el carácter. ¿Sabe lo que hace más daño a la obra misionera en el mundo en el día de hoy? La falta del carácter. Porque las personas siempre están observando, siempre. Carácter, conducta. Muchas veces un hombre predica y cada vez que predica, su esposa se enoja más y se enoja más y se enoja más. Algunas esposas pueden hacerlo porque son incrédulas. Pero algunas esposas se enojan más cada vez que el hombre predica porque ella conoce su conducta. Y está pensando, hipócrita. Niños que dicen, no quiero tener nada que ver con el Evangelio. ¿Por qué? Por causa de la conducta de los pastores. Y uno dice, pero tú no conoces los pastores. Sí, mi papá es uno de ellos. Conducta. Es lo más importante. Nosotros no vamos a ser juzgados en el día de juicio, ¿no? Acerca de nuestra elocuencia, ni nuestra inteligencia, pero sí nuestra conducta y fidelidad, nuestra manera de ser. Pablo, escribiendo a Tito, dijo que ellos confiesen a Dios, pero con su vida lo niegan. Hermanos, eso es tan importante. Y no solamente conducta hacia los de afuera,